Pon tu semilla en este corazón y que esta semilla de tu palabra dé fruto, que sea guardada, que sea marcada en el corazón. Diles, Señor, pon hambre en mí de ti. Señor, pon sed en mí de tus aguas de vida, no de las aguas del engaño, que también fluye un río de aguas de engaño. Ahí está en Apocalipsis. Esas aguas que es alimentado el mundo. Señor, quiero beber de tus aguas de vida. ¿Oramos por ello? Padre, te damos gracias, te doy gracias el día de hoy, Señor, porque gracias a tu misericordia, Señor, tú nos permites estar aquí ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti. Señor, necesito más de ti, precioso Jesús. Espíritu Santo, redarguye mi corazón. Perdona mis pecados. Limpia, Señor, mi mente. Limpia mis ojos, Señor. Limpia mi corazón, Señor. Señor, ve haciendo más pequeñas esas tinieblas de mi corazón. Ven con tu luz, Señor. Ven con tu luz y redarguye, Señor, en qué estoy mal, Señor. Corrige mi caminar, precioso Jesús. Señor, clamo tu sangre, Señor. Espíritu Santo, ven y que seas tú compartiéndonos tu palabra, Señor. Danos, Señor, el alimento que necesitamos el día de hoy. Tú conoces mi necesidad, Señor. Tú conoces, Señor, dónde mi corazón está quebrantado, Señor. Tú conoces dónde mi corazón, Señor, tiene una herida. Ven, Espíritu Santo, con tu aceite, Señor, y sana esta herida de mi corazón. Ven con tu palabra, ven con tu unción, ven con tu gozo, Señor, y aliméntanos el día de hoy, Señor. Permite, Señor, que mi lamento, Señor, lo transformes en baile, Señor. Que haya gozo en mi vida, Señor. Que haya gozo en mi mente, Señor. Que haya alabanza, Señor, en mi boca hacia ti, agradeciendo cada momento, Señor, de mi caminar. Agradeciendo, Señor, que tú nos sostienes con tu mano poderosa, Jesús. Bendecimos el día de hoy tu nombre, Señor. Bendecimos la palabra el día de hoy, Señor. Te necesitamos, Jesús. Ven, Señor, con tu pan. Danos de comer, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús. Padre, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. ¿Y qué vimos el domingo pasado? Estábamos viendo, cambiamos, ¿no? Ya no estamos yendo con la vida de José. ¿Recuerdan por qué estamos llegando a personajes? ¿Por los testigos? Por los vestidos, las vestimentas. Pero ¿de dónde viene la vestimenta? O sea, cambiamos de personaje por la vestimenta que era de Esther, pero luego vimos cuál era la vestimenta de Vasti, ¿no? Vimos que Vasti estaba vestida, era hermosa por fuera, pero por dentro había rebelión en ella, y vimos que era una similitud del pueblo de Israel. Pero vámonos más atrás, y recuerdan que una vez les recomendé un libro. Carmen, ¿dónde está ese libro? Ya tener polvo ese libro, Carmen, ¿no? Ok. Les recomiendo un libro. ¿Qué libro se acuerdan? El progreso del peregrino, les recomendé. Es un libro que se escribió en el 1660 y algo. Es un libro cristiano, ¿no? Ahí sí no hay dudas que es un libro cristiano. Ahora sí hay duda. De toda la información que sale a la venta, que te regalan, hay dudas si es libro cristiano. Pero ese sí es un libro cristiano. Y es de un caminar, es de un sendero. Obviamente todo nuestro centro es Jesús y nuestro caminar es Jesús. Y les decía, Dios puso testigos en la palabra de Dios. Dios levantó a personas
para que aprendiéramos de ellos, para que eso lo trajéramos a nuestra vida hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es. Él es. Entonces, es el mismo. Jesús es el mismo cuando esta persona escribió ese libro en 1600 y algo. Jesús es el mismo cuando estaba en la cruz, dando su cuerpo, dando su sangre para pagar un precio de sangre para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Jesús es el mismo en la época de Abraham. Hemos visto a Abraham, hemos visto, ¿a quién más hemos visto? Después nos fuimos con Ruth. Cuando estuvimos con Ruth vimos a Mardoqueo. Vimos cómo era su caminar. Ese fue mucho antes que vimos a Urías el Eteo. Y ahorita hicimos un cambio y vimos a José. Y la semana pasada veíamos que José, les puse ahí en el título de la prédica, 2 sueños y 4 vestidos o vestimentas de José. Él tuvo que pasar ese proceso de 4 vestimentas para que Dios tuviera, que se lograra esos sueños que él tuvo. ¿Se acuerdan a qué edad tuvo los sueños José? ¿Qué edad tenía José? 17 años. 17 años tenía José. ¿Cuándo le cumplió sus sueños? ¿Cuándo se vieron esos sueños realidad en su vida? A los 30 más 9, a los 39 años. ¿Y se acuerdan que el domingo pasado fue como que Dios inclinó la balanza hacia los jóvenes? ¿Por qué a los jóvenes? Porque somos soñadores. Somos. Ya me incluí como joven. No, es que me acordé cuando Dios me dio ese sueño. Yo tenía 17 años cuando Dios me dio ese sueño. Ese sueño, esa promesa, es como esos sueños o las promesas de Dios. Es como que abre una ventanita, Dios, a su plan perfecto. ¿Recuerdan cuando Dios dice, mis pensamientos y mis caminos, o sea, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos? ¿Por qué? Porque mis pensamientos y mis caminos son mucho más altos que los tuyos. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Mostrándonos que Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Muchas veces en nuestro caminar pensamos que es al revés, ¿no? Y pensamos que nuestra oración es como que el Señor, como que Jesús es nuestro siervo. Yo digo que es como nuestro cajero automático, ¿no? Necesito dinero, pues voy al cajero, pongo mi NIP y sale el dinero. Como que cada vez que necesito de Jesús, recurro a Él. Y es solamente cuando me acuerdo. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos pone en nuestro lugar y dice, mis pensamientos y mis caminos son mucho más altos que los tuyos. Como diciendo, no vas a poder llegar aquí en esta cualidad de humano. En tu mente carnal, en tu raciocinio, en tus fuerzas, no llegas aquí. ¿Y se acuerdan que les dije cómo podemos llegar a estos pensamientos, a estos caminos? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el caminar del cristiano? Es al revés. Es hacia abajo. Es con humildad. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de humildad con Dios, cuando nos sinceramos con Dios y le decimos, Señor, yo no puedo con esto. Señor, esta situación está muy difícil. Señor, esta situación, ya estoy cansado de vivir así. Y por más que hago esto, por más que me esfuerzo, por más que oro, por más, no encuentro la salida. Señor, ya no puedo, ayúdame. En ese momento nosotros estamos dando un escaloncito hacia abajo de humildad, reconociendo, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres mi Creador, eres mi amo, mi Señor,
y yo soy una simple criatura tuya, tú eres mi dueño. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Nos abre una ventanita de su plan perfecto que tiene para nosotros y nos habla por medio de sueños, nos habla por medio de una promesa, nos habla por medio de una profecía. Dios siempre nos está hablando, nos habla por medio de personas. Entonces nos abre una ventanita y nos dice, mira, esto tengo para tu vida. Y entonces llena en nuestro corazón, nos da ese aliento de vida y entonces vamos caminando. ¿Pero qué creen? La situación no cambia. Sigue estando el problema. ¿Pero qué pasó? Ya me siento diferente. Ya no tengo, ya no estoy pensando en el problema, ya estoy pensando en el plan perfecto de Dios. Pero sigo caminando y pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año. ¿Y qué pasa cuando no ves que esa promesa llega a tu vida? Nos desesperamos, empezamos a quejarnos, empezamos a dudar. Ay, ¿será cierto? ¿O no se equivocó Dios ya ven que ahorita se puso de moda que todo llegó por mensajería, ¿no? Entonces a veces hay un chat ahí en la colonia que dicen, me llegó un paquete de tal, ¿de quién es? ¿No? O a veces ponen, oigan, dicen que ya llegó el paquete y no está en mi casa, alguien de ustedes lo recibió, ¿quién lo tiene? Entonces a veces yo creo que pensamos, Señor, ese plan perfecto entonces te equivocaste de domicilio y sería para el vecino. Empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar del sentido de orientación de Dios. Se perdió. Creo que a veces, Clau, para llegar a mi casa a veces te pierdes todavía, ¿no? Y ya llevo un rato viviendo ahí. O sea, ¿no? Perdón, Clau, me sentí en confianza. Pero muchas veces es necesario que estemos perdidos, porque yo estando perdido, Él me rescató. Necesitamos de su sentido de orientación. Necesitamos saber dónde está el poniente, dónde está el oriente, dónde está el norte, dónde está el sur. Ya les he hablado sobre eso, qué quiere decir cada coordenada. Habla de muchas cosas donde Dios tiene un plan en cada punto de esas coordenadas. Entonces, en el proceso a que Dios haga su obra, porque Él la va a hacer, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Vimos la actitud de José, que en su caminar, él siempre estuvo conectado con Jesús. Él siempre estuvo conectado con el Padre. En él no encontramos, en esas partes donde fue arrebatada su vestidura, donde le fue puesta otra vestidura de esclavo, le fue puesta una vestidura de preso, le fue puesta una vestidura de tinieblas. Él siempre estuvo confiado en Dios y no hubo amargura, no hubo queja, no hubo odio, que lo llega a ser el segundo de Faraón. Y le pone un anillo, le pone una vestidura de lino fino, le pone un collar de oro. Y vimos las características de ese vestido real, de ese vestido de la esposa del Cordero, que va bordado de muchos colores, tiene perlas, tiene piedras preciosas. ¿Cuál es la piedra que te gusta a ti? ¿El diamante a ti? No, no, es otra. La esmeralda. ¿Le gusta la esmeralda? El vestido lleva esmeraldas. ¿Qué otra? ¿A ti qué piedra te gusta, Elsa? Zafiro. Lleva zafiros. Cada piedra tiene un significado. Son 12 piedras. Una piedra por cada tribu de Israel. Las piedras que traía el sumo sacerdote en su pectoral. ¿Recuerdan? Cada piedra tiene un significado. Hay que adquirir esa naturaleza de esas piedras. Esas 12 piedras tienen que ver con los 12 ungüentos o las 12 fragancias. ¿Se acuerdan? Los 12 frutos que ya hemos visto. Entonces José lo vimos que estaba firme. Y veíamos que, ¿qué necesita ahora los jóvenes? Los jóvenes ven algo, piensan algo, se proponen algo y piensan que eso, algo lo quieren empaquetar y ponerle título, Maruchan, que lo meten al horno
5 minutos, se desesperan porque como 5 minutos en el horno una maruchan, una sopa. 5 minutos es una eternidad para los jóvenes. Para José, ¿cuántos años fueron? Creo que fueron 22 años que tardó. Yo les platicaba que en lo personal, la promesa que él dio, el sueño que él puso, me los dio a los 17 y tardó 27 años en cumplir esa promesa. ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes ahora? Estar firmes en Dios. Yo les diría esto. Si ya puso Dios una promesa y Él hizo un pacto consigo mismo, ¿se acuerdan cuando vimos el pacto con Abraham? Es un pacto con el Hijo, con la simiente de Abraham. Cuando dice en Hebreos, no dice simientes de Abraham en plural, dice la simiente de Abraham. ¿Quién era? El Señor Jesús. Hizo un pacto consigo mismo y eso lo va a lograr. Por eso es que Jesús llega a habitar a nuestro corazón, para que Jesús sea esa parte de poder responder a ese pacto, ¿no? Abraham lo durmió. Abraham estaba fuera de ese pacto. La voluntad de Abraham estaba fuera. ¿Con quién era? Consigo mismo, por amor a él mismo. Ya ven que dice que si a Jesús tú lo reconoces, Él te reconoce. Si a Jesús tú lo niegas, Él te niega. Pero si a Jesús tú le eres infiel, Él sigue siendo fiel, ¿verdad? Él va a lograr ese pacto, Él va a lograr esa promesa. ¿Qué nos toca a nosotros? El trayecto, ese caminar. ¿Qué actitud vamos a tener ante ese trayecto? ¿Qué actitud vamos a tener ante eso negro, ante eso que no le veo salida, ante a eso que no veo ninguna forma cómo se va a arreglar? ¿Cuál es mi actitud? ¿De queja? ¿De enojo? ¿De amargura? ¿De que no soporto a nadie? ¿Nadie se me acerque? ¿Ubican en esta parte de José cuando está en la cárcel, que le da los sueños al copero y al panadero? Y le dice, acuérdate de mí y platícale al rey, a Faraón de mí, para que me saque de la cárcel, porque yo no hice nada, yo soy inocente. Se tardó 2 años. O sea, el copero se olvidó de José. ¿Qué ha de haber pensado ahí José? No, José sí sé qué pensó. Más bien, ¿qué pienso yo ahí cuando estoy en esa situación? Cuando estoy en mi religiosidad. Es que como yo soy súper espiritual y como yo sigo a Jesús y predico los domingos, no, es que Dios no tiene nada que ver en esto, es que es el ser humano. El ser humano, ese no cambia. El ser humano es el que me trae la perdición. Ya no vuelvo a confiar en el ser humano. Pero Dios es bueno, Dios es santo, pero ahí estoy metido en ese mismo problema. Todavía no encuentro esa liberación. Es cuando Dios nos cubre de tinieblas, es cuando Dios nos hace ver que no dependamos del hombre. Quien es perfecto es Dios, y que no nos confundamos en depositarle mi circunstancia a un tercero, a mi vecino, a mi prójimo. No, la actitud es hacia mí. ¿Cómo yo me voy a comportar ante esa situación? Señor, si esa persona se olvidó de mí, es porque hay algo más que tratar dentro de mi corazón en esta cárcel. En esta cárcel de angustia, en esta cárcel de miedo, en esta cárcel de ira, en esta cárcel de celos, en esta cárcel de desconfianza, Señor, debo de poner toda mi confianza en ti. Debo de recostar mi cabeza en ti, Señor, que tu voluntad sea y que mi voluntad se someta a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a entender. Ven, Espíritu Santo, y redargúyeme y hazme entender qué está pasando aquí, donde yo no quiero que Jesús entre a habitar en mis tinieblas, ¿no? Esa es la parte que a veces nuestra religiosidad pensamos que Dios no tiene nada que ver, y entonces es el humano el que es el que nos trae problemas, y entonces ponemos una barrera con nuestro prójimo, y entonces ya no queremos saber de la gente. Pues ese impío, pues que se quede así, ya se lo merece porque yo lo vi haciendo tal cosa. No, tenemos que cambiar nuestra forma de ver, tenemos que cambiar. Nosotros debemos de entender a nuestro prójimo.
debemos amarlo como a nosotros mismos, aún así con sus problemas. ¿Yo tengo problemas? ¿Ofendo a veces? ¿Hago errores? ¿Cometo errores? Sí. Así es la parte que yo debo de entender de mi prójimo y saber que todo está en manos y en control de Dios. Ese es el caminar de José. Fueron 4 vestiduras y se logró esa parte. Ahora, cuando se logra ese sueño, cuando se logra esa profecía, o cuando se logra esa promesa, ¿cómo es que hace clic los sueños de José y cómo se lograron? El primer sueño era que 11 ramas se inclinaban ante la rama que soñó José, que era él. Entonces los hermanos dijeron, ¿qué estás loco? O sea, nosotros te vamos a servir a ti. No, hombre, ni en tus mejores sueños. El segundo sueño, ¿qué fue? Las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante José. ¿Qué dice Jacob? Dice que Jacob se molestó. ¿Cómo crees que tu padre y tu madre, cómo crees que yo siendo Israel, que yo soy el ungido de Dios, cómo crees que me voy a someter a ti? Bueno, ¿y pasó? ¿Qué hubo? Dios en ese plan perfecto, ¿qué originó en la tierra para que se cumpliera ese sueño? Sequía, y la sequía fue consecuencia de hambre. ¿Por qué les digo 30 más 9? Porque hago la cuenta de que eran 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y cuando llegan los hermanos de José a comprar comida a Egipto, habían pasado ya 2 años de sequía, ¿no? Por eso son esos 9 años. Ya no había comida. ¿Qué tenía que hacer la gente? Ir a comprar. ¿Quién había apartado, quién había llenado sus graneros de comida? José. José los había llenado para Faraón. ¿Qué había? Había demasiado alimento en sequía. Había demasiado alimento en un terreno, en una tierra donde había hambruna. Vinieron los hermanos. Lo reconocieron a José como su superior. Cuando les mostró que él era su hermano, sintieron miedo. Dijeron, híjole, ahora se va a vengar. No, los abrazó, los besó, lloró y los amó. Tráiganse a mi padre. El padre también reconoció que José era el segundo de Faraón, el que estaba gobernando Egipto. Sí, se cumplió esos sueños. Ahí es donde se cumple. ¿Cuándo se cumplió? Cuando había sequía, cuando había hambre. Entonces, los hermanos le pidieron perdón en cierta medida a José. Vamos a Génesis, en donde, déjenme ver Génesis qué es. Génesis 45. Génesis 45, 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. ¿Qué es lo que vio José en sus hermanos? Vio ese temor, vio ese miedo y les dijo, no tengan problema. Miren, ustedes me vendieron, sé, o sea, estoy consciente, pero lo recuerdo nada más en la mente, pero yo ya los perdoné en mi corazón. Yo tuve un proceso de 22 años en perdonarlos. El Señor ya sanó este corazón. Mi corazón no los recuerda con odio, no los recuerda, no los está rechazando. Yo los sigo amando. Y les está diciendo, no se entristezcáis, no os pese de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué entendió José? Para preservación de vida, Dios me mandó aquí. Dios permitió que ustedes me quisieran matar,
no me mataron porque Dios estuvo conmigo, que me metieran en una cisterna, que me vendieran, que me hicieran un esclavo, que me metieran a la cárcel, que Dios estuvo detrás de cada circunstancia para preservación de su pueblo. ¿Cuál era la promesa de Dios con Abraham? Tu pueblo va a ser así como las estrellas y va a ser así como la arena del mar. Tu pueblo va a ser enorme. Está hablando del pueblo natural y el pueblo espiritual. Nosotros somos parte de ese pueblo espiritual. Si estamos aquí comiendo de nuestro Señor, es por esta preservación de vida. Es en el plan perfecto de Dios. Dios necesita levantar personas para que sean metidos en ese proceso para preservación de vida de su pueblo. ¿Vamos bien? Pues ya había habido 2 años de un hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ni hará siega. Como diciendo, van 2 años y ya no tienen comida. Faltan 5. Vénganse para acá conmigo para preservar la vida del pueblo de Dios. Para eso Dios me mandó aquí. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, para esto he venido, para esto me has guardado? Cuando estaba en la cruz. Y dice en el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José estaba consciente que Dios lo había mandado para preservar la vida de ellos. Quiere decir que en el proceso José estuvo platicando con Dios, decir, oye, Dios, ¿cómo es que me pusiste en esa familia? O sea, ¿cómo es que mis hermanos hayan hecho esto conmigo? O sea, con esa acción de mis hermanos, estoy aquí metido en la cárcel, de algo que ni yo hice, ¿no? Así pues, no me enviaste acá vosotros, como diciendo, quítense ese peso, quítense ese peso. Yo no estoy aquí por ustedes. O quítense ese orgullo. Pudiera ser que alguno de ellos dijera, ¿ya viste qué bueno que lo metimos en la cisterna? ¿No? Porque ya llegó a ser el mandamás de Egipto, gracias a nosotros. No, 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 quítate también ese orgullo. No es de ustedes, no es de ti. Vean lo que dice aquí. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿No les brincó ahí una palabra que no voy a hablar de eso hoy? Que dice, me puso por padre de Faraón. ¿Lo habían leído antes? ¿Habían pasado por ahí? ¿Habían leído la Biblia? ¿Sí? ¿Quién ha leído la Biblia? ¿Qué dice? Son varios. Ya les marqué esa palabra, ¿verdad? Sigan leyendo ustedes la Biblia, sigan orando y un día les voy a predicar por qué está diciendo que lo puso por padre. ¿Cuál es el proceso? Cuando sigamos hablando de José. De eso no vamos a hablar, nada más les hice un paréntesis. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿En qué momento se cumple esta promesa? Sequía, hambre. ¿Qué les estaba dando José a sus hermanos? Les estaba dando de comer, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la primera vez que fueron los hermanos, José hizo que el dinero que ellos llevaban los volvieran a poner en los costales de comida? ¿Se acuerdan? Ellos se llevaron comida sin pagarla. ¿Se acuerdan cuando dice Dios, vengan a mí a comprar sin dinero? Tiene que ver con eso. No hay dinero con lo cual podamos comprar el alimento de aquí. Pero hay una parte donde Dios dice, vengan conmigo y pónganse a cuentas. Vamos a hacer un corte de caja, por así decirlo. Ven hoy conmigo y pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser limpiado como blanca lana. Entonces, ¿cuál es nuestra moneda de cambio en nuestros negocios con Dios? Todo lo que traemos en nuestro corazón,
todo nuestro pesar, todas nuestras tinieblas, todo nuestro odio, nuestro miedo, ese desconfiar de las personas, ese desconfiar del control de Dios que tiene sobre todas las cosas, ese es nuestro tipo de cambio. Y hay que venir a los pies de Dios y entregárselos, y Él nos va a limpiar y nos va a llenar de su esencia. ¿Qué es su esencia de Jesús? Es su carácter, su amor. ¿Qué es? Una vez les hice les hice la similitud, que era como nosotros tener en la cuenta del banco una cuenta de millones de dólares, pero no la activamos, no sabemos que la tenemos. Y andamos por aquí caminando mendigando pan, cuando tenemos en nuestra cuenta de banco millones de dólares. Perdón por hacer esta similitud, pero creo que sí nos impacta, ¿no? Porque todo aquí se mueve con dinero. ¿Qué es el dinero? No, la mercancía es lo que consigues con el dinero. ¿Qué es el dinero? Piénsenlo bien, ¿qué es el dinero? Moneda, pero moneda puede ser un papel, es un metal. Más bien es hacia el valor, porque el dinero puede ser un cheque, el dinero era cacao, sal. ¿Qué es el dinero? Es una sustancia. El dinero es algo que no puedes tocar. ¿Sí voy bien? Es una sustancia. Es algo que te digo, ya te hice la transferencia. Pues nunca vi cómo fue eso. La verdad. El billete que traigo, no, ni traigo billetes. Supongamos que es un billete. No sé si han visto algunas prédicas, ¿no? Donde dicen los pastores, que tú tienes un valor y no sé qué, y ¿de cuánto es? Pues de 1,000 pesos, y lo tiran al piso y lo aplastan. Dice, todo sucio, arrugado, ese billete, ¿lo levantarías? Pues claro, pues nada más está sucio, pero sigue valiendo 1,000 pesos, ¿no? Pero es el billete. ¿Dónde está la sustancia de ese billete? El Banco de México, en nuestro caso aquí en México. El Banco de México es el que tiene el respaldo para esa sustancia. En la vida espiritual, ¿quién es la sustancia? ¿Quiénes son los tesoros? ¿Quién es esa hermosura? ¿Quién es esa fragancia? Jesús. Tenemos una cuenta de banco llena de millones de dólares en fe, pero no jalamos, no la abrimos. ¿Se dan cuenta? Eso sigue siendo paréntesis. Vamos con que José dio de comer. ¿Qué guardó en los graneros? Ahí dije, hice la pregunta como diciendo, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Qué guardó en los graneros? Granos, sustancia. ¿Qué es una semilla? ¿Qué es un grano? Sustancia. Y eso lo podemos convertir en muchas cosas. Hay algo que nos sirve el grano, si lo molemos el grano, ¿qué sale? Cuando lo mueles, se hace polvo. ¿Para qué? Harina, ¿verdad? ¿Y la harina para qué nos sirve? Para hacer pan. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Híjole. Creo que otra vez me voy a pasar de tiempo. Bueno, vamos a entrar a clases de cocina. Vamos a entrar ¿a quién le gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? No. Safo dice. ¿Sí te gusta cocinar? Clau, necesitas practicar más. Lo bueno es que sí te gusta. Bueno, ya les eché el ojo a quienes les gusta cocinar. Ahora, las que les gusta cocinar, si queremos hacer un pan casero, ¿qué necesitamos? ¿Qué ingredientes necesitamos? Vamos por los ingredientes. Necesito que me los digan. ¿Me pones pantalla, por favor? Los voy a apuntar aquí. Voy a poner harina,
Voy a poner levadura. No, quítamela. ¿No, no hay? Pues ni modo. Entonces se lo van a imaginar. O si puedes arreglarlo, Mike. Harina, leche, huevo, mantequilla, aceite, azúcar. Ya levadura ya la tengo. Sal ya la tengo. La levadura, ¿no? Esa es la levadura, la que hace que infle la masa. Esto que me están diciendo de memoria, la primera vez que hicieron un pan, me imagino que tuvieron que ir a un recetario, ¿verdad? ¿Les parece bien que yo vaya a mi recetario para hacer un pan hoy? Miren, hoy voy a compartir una hogaza de pan, maestra. Aquí está mi recetario. ¿Quieren ver dónde está la receta para hacer pan? ¿Alguien sabía que aquí está una receta para hacer pan? Sí, déjalo. Vámonos a Levítico, por favor. Bueno, antes de decirle esto, si necesito harina, la harina normalmente viene del trigo, ¿no? José tenía los ingredientes para poder ser pan. Sí los tenía. Tenía el trigo. Al trigo que hay que hacerlo para que se haga harina. Creo que primero, ¿se acuerdan de esta parábola del trigo y la cizaña? ¿Verdad? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el amo? Oye, ¿le arrancamos la cizaña? No, no va a ser que te traigas al trigo. Vamos a esperar a que crezca, separamos la cizaña del trigo y la cizaña la mandamos al fuego y el trigo lo apartamos. ¿Qué aprendimos en esa parábola? Ahí está sencillito. ¿Quién es trigo? ¿Quién es cizaña? Los corderitos, los cabritos. O sea, la cizaña, cuando dicen, es que eres una persona cizañosa, ¿qué quiere decir esa palabra? Malo. Quiere decir que en este caminar hay gente alrededor de nosotros que es trigo o es cizaña. Y esa cizaña dice que normalmente la tienen que estar limpiando. ¿Por qué? Porque le quita fuerza al crecimiento del trigo, porque es hierba mala en lo natural, en la gente que siembra en el campo. ¿Será que nuestro caminar a veces... no sé si tengan allá, Mariana, si me busques una foto en internet de cizaña y trigo, y ahí te ponen las diferencias entre uno y otro. Bueno, se los adelanto, no hay diferencias. Cuando están creciendo, la cizaña y el trigo se ven igualitos. ¿Qué pasa con nuestra identidad cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero no nos comportamos como hijos de Dios? Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar en fe. Nosotros tenemos que tener una identidad que somos hijos de Dios y comportarnos como tal. Yo no soy cizaña, yo soy trigo. Esa es una identidad que pasa ahorita en los jóvenes que no tienen esa forma de cómo identificar que son hijos de Dios. En el mundo, en el mar de las redes sociales, se convierten en una cizaña. ¿No la tenemos? ¿Sí? Dice, espera que crezcan, ¿no? Las separas. Una vez que tú ya te fortaleciste, te alimentaste del agua del Señor, te alimentaste de los nutrientes de la tierra y ya creciste y estás hoy convencido de que eres trigo, que eres un hijo de Dios, ahora a ese trigo, ¿qué hay que hacerle para apartarlo a los graneros? ¿Cómo sacan el grano? ¿Cómo lo limpian? Bueno, tú dices que lo sacuden, te viste muy, como con mucho cariño. Te viste como mucho cariño hacia el trigo. Exactamente.
No, primero sacan el trigo. ¿Qué hacen con el trigo para sacarlo de las varas? Lo golpean para que salga el grano, ¿verdad? Y una vez que sale el grano, la varita, la hierba, la hacen a un lado y el grano lo apartan. ¿No les viene a la mente algo que dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Pedro, ya fue Satanás ahí a presentarse al diablo y ya te pidió para zarandearte como a trigo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Y qué le dijo Jesús? Pero he rogado para que no te zarandee. Ah, ay, todavía no estoy ahí. No, sí, está dice, he rogado, ahorita les digo dónde está. Ah, sí, aquí está. Lucas 22, 31 y 32. Ah, no, pero ahí bueno, ubican lo que hay en medio. Son muy parecidos el trigo y la cizaña. Solamente un ojo experto puede saber cuál es uno, cuál es el otro. Muchas veces nosotros no sabemos si somos cizaña o somos trigo, ¿no? Entonces tiene que haber ese proceso, ¿no? Si quieres ya, gracias, quita esa parte. Entonces cuando le dice, he rogado porque no falte tu fe, ¿qué quiere decir? Sí te van a entregar a Satanás porque hay que sacar grano. Hay que definir de qué lado estás, que eres un hijo de Dios. Con tus comportamientos, tus pensamientos, tu actitud, tú eres un hijo de Dios. Hay que apartar, hay que zarandearnos. Entonces ya hay un proceso. Pasó eso en la vida de José, identificó que él era grano, lo zarandeó, pero ¿qué no faltó? Su fe, ¿verdad? Entonces ya es apartado a los graneros. Luego, ya que está en el granero, ¿qué tienen que hacerle a ese grano para convertirlo en harina? Tienen que molerlo. ¿Eso con qué viene? Somos barro y estamos en las manos del alfarero. Y muchas veces este barro debe ser quebrado, debe ser roto, debe ser triturado. No debe de quedar ninguna pizca de que fue un grano algún día. Es ponerlo, hacerlo polvo. ¿Qué es en mi vida? Romper con ese orgullo, romper con eso que yo creo que estoy por encima de las circunstancias, creo que yo soy el centro del universo. Es romper con mi nombre, con mi naturaleza, con mi hombre viejo, y eso duele. Entonces nos hace polvo Dios. Pero todavía no tengo pan. Vamos a mi recetario. Levítico 1:2. Vamos a ver qué ingredientes me está pidiendo aquí el Señor. Levítico 2:1, perdón. 2:1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. 3 ingredientes me está pidiendo aquí Dios. Flor de harina. ¿Qué es flor de harina? Es harina, pero todavía más cernida, más fina. Si creíste en algún momento que Dios ya te había molido, ya te había hecho polvo, ya había roto tus vasijas, ya te había quebrado con cierta situación, hay algo más todavía. Dios va a llegar a esa parte de tu corazón que quiere ser sanada. Hay que romperla porque eso que creció, eso que formaste en tu mente, tiene que romperlo, sanarlo y volverlo a formar. Por eso dice que estamos en las manos del alfarero. Entonces, flor de harina está pidiendo aceite y está pidiendo incienso. 3 elementos nada más. ¿Qué haces con la harina cuando la mueles con el aceite?
empiezas a hacer la masa. Y vean lo que sigue en la preparación aquí en el Levítico 2:2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor, de harina y del aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Ya se volvió hay un elemento más ahí. Dice que lo hará arder, que lo hace masa con el aceite, mete incienso. Ahora, espiritualmente, ¿de qué estamos hablando que es la harina? ¿Qué se imaginan que es la harina en un caminar de nosotros, un caminar siguiendo a Jesús? La harina, ¿qué es para nosotros? Es la palabra, es agarrarnos de la palabra de Dios. Es la palabra, es harina, es la palabra, pero como teoría, como esa luz, como ese candelero, esa parte de estar estudiando, estar leyendo la palabra, es lo que nos va a ayudar, es el elemento que necesitamos nosotros, es el ingrediente que nosotros necesitamos para que el Señor haga un pan en nosotros. Entonces necesitamos la palabra. Ahora, aceite, ¿el aceite qué es? El Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Leer la palabra y estar orando para que el Espíritu Santo venga y nos revele esa palabra. Y al momento de mezclarla, en donde yo estoy leyendo, yo estoy orando, estoy leyendo, estoy orando, estoy clamando la sangre de Jesús, estoy clamando la presencia del Espíritu Santo, ¿qué va a haber ahí? Va a haber una masa. Pero dice que también le fue agregado incienso. ¿El incienso qué es? En la palabra de Dios, en la Biblia. El incienso es la oración. Díganme otra cosa. Adoración. Más allá. Es que sí se los he enseñado. En los frutos. Cuando está en el huerto de la esposa. Exactamente. Cuando están esos frutos, el incienso habla de la fe. El incienso es la fe. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santo? Quemaba incienso, oraba. Era la fe depositada ahí, era esa parte de fe. Entonces, imagínense, me voy a regresar aquí a Levítico 2:2. Dice, ya tengo mis elementos, dice, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de palabra, lleno del Espíritu Santo, y con toda la fe, y lo hará arder. Una vez que yo ya tengo la palabra, he estado estudiando la palabra, he estado leyendo la palabra, estoy conectado con el Espíritu Santo, pido que Él venga, me revele la palabra, estoy ardiendo en el Espíritu Santo, entiendo su palabra, y mi fe está puesta en Jesús. Ahora, ¿qué viene? Soy metido al fuego. ¿El fuego qué son? Pruebas, las situaciones. Ya estoy listo para que el sumo sacerdote, que es mi Señor Jesús, con esa masa me meta a situaciones, me meta a vivir una enfermedad, me meta a vivir una desilusión, me meta a vivir carencia, me meta a vivir hambre, me meta a vivir, ayúdenme, creo que aquí nada más soy yo el que he estado metido en situaciones difíciles, angustia, depresión. Es el momento en que está lista esa masa para ser metida al fuego. ¿Por qué? ¿El sumo sacerdote puede comer de ahí? Todavía no. Está crudo. ¿Qué necesita? Situaciones. Dar gracias a Dios por cada proceso. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ven mi libro de cocina? ¿Cómo ven esta receta? Las que a ustedes les gusta cocinar y quieren hacer un platillo que empezaron viendo una receta, pero lo han hecho varias veces, necesitan ver la receta. Yo necesito volver a estudiar esto.
cuando tengo una situación complicada. Va a arder la palabra dentro de mí y el Espíritu Santo la va a subir a mi boca, a mi mente, y va a arder mi corazón y va a decir, Señor, gracias por esta situación, porque tú estás cocinando un pan en mí. ¿Para qué? Recuerden para qué es ese pan. Para preservación de vida. ¿Qué quiere decir esto? Debe de morir alguien para que haya vida. ¿Qué tuvo que hacer Jesús en la cruz? Murió. ¿Qué dijo Jesús? Nadie me quita la vida. Yo la doy. Esta parte de aquí, si regresan tantito al 1, dice que es una ofrenda. Es un holocausto. No es un sacrificio. Hay diferencia entre sacrificio y holocausto. ¿Qué diferencia hay? Un sacrificio les era obligado al pueblo de Israel y una ofrenda era voluntaria. Todas las ofrendas voluntarias iban a ser de olor grato para Dios. Los sacrificios, si revisan en su Biblia, no dice que era de olor grato para Dios. ¿Por qué? Porque era una obligación. En el momento en que yo pequé y necesito ser expiado en mi pecado, necesito ser lavado en mi pecado, es mi obligación acercarme al altar de Jesús y decirle, Señor, aquí te pongo mi pecado y que arda, límpialo, perdóname y échalo a tus espaldas. Esa es nuestra obligación de ir a los pies de Jesús. Pero una vez que ya me puse a cuentas con Él, ahora está en mí, en donde yo le diga, Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi tiempo, te ofrezco mi familia. Señor, te ofrezco esto miserable quien soy para que tú lo transformes. Esa es una ofrenda voluntaria. Jesús dice, nadie me puede quitar la vida, yo la doy. Voluntariamente, Señor, vengo a morir en mi carne para que sea un olor grato a ti, que haya muerte en mí para que Jesús siga habiendo más vida de Él en mí. Tiene que haber muerte en uno para que los demás hermanos, para que el pueblo de Dios encuentren vida. ¿Por qué Dios levanta personas, pone los dones en ellos, pone la palabra en ellos, pone bendición en ellos? ¿Para qué? ¿Para ellos? Es para los demás. El que Dios ponga en nosotros su palabra, su nombre, su naturaleza, que Él ponga su gloria en nosotros, requiere una responsabilidad. Debe haber un cambio en nosotros, en nuestro vivir. Debe haber muerte en nosotros. ¿Para qué? Para que haya vida en nuestros hermanos. Para que haya vida en mi hogar. Para que haya vida en mi matrimonio. Para que haya vida, haya vida, haya vida. Y dio aliento de vida. Eso es lo que Pablo lo tenía muy claro. Debo morir porque yo ya muerto estoy, porque vivo en Cristo. Debe haber muerte para que se origine vida. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no seríamos perdonados. Debe haber muerte, y de esa muerte voluntaria y esa muerte con gozo, con el aceite del Espíritu Santo y con mucha fe. Por eso es que dice que el sacerdote agarraba en el puño la palabra, el Espíritu Santo, y lleno de fe, y lo metía al horno. Son las circunstancias. ¿Vamos bien ahí? Y entonces yo ya no tengo que checar para la próxima vez, ya no tengo que checar mi libro. Eso ya está marcado aquí, ya está marcado aquí. Yo ya sé cuáles son los ingredientes, yo ya sé cuál es el camino, yo ya sé a dónde debo de ir para que Dios haga un pan en nosotros, para que haya muerte y ese pan que se genere de vida. Es lo que Jesús, es lo que Dios le pidió a José. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Dios en José? Dice, esto no es de ustedes, hermanos. Esto, o sea, el que tú me hayas visto feo, Mike, el que tú me hayas ofendido, no es de ti. Es Dios que está actuando para formar un pan en mí. ¿Vamos bien? Y entonces José resultó ser un pan para darle de comer a toda una nación.
En ese caso eran 30 personas o 70 personas, no me acuerdo. Fueron 70 personas con las 11 tribus que se vinieron a vivir a Egipto. 70 personas, ¿se acuerdan cuántas salieron de Egipto cuando fueron liberados de ahí? Arriba de 2 millones de personas. O 2.300.000, 2.200.000, hagan cálculos. ¿Hubo vida? Dice, entre más los oprimían, más se fortalecían y más se multiplicaban. ¿Ubican el principio? Entre más muerte haya en mí, más multiplicación de bendición hay de Dios en mí. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere con nosotros hacer. Eso hizo con José. Ahí está un testigo para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Jalar esa historia y convertirla en realidad el día de hoy. Señor, hazme un pan. Ahora, la forma de hacer el pan, falta meterlo al fuego. ¿Cómo hacen ustedes su pan? A la hora de meterlo al fuego, ¿dónde lo meten? Al horno. ¿Quieren que siga leyendo? Miren, en el 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. O sea, esto es que el resultado de esa cocción era para los sacerdotes, de ahí se alimentaban ellos, y era cosa santísima, solamente ellos podían comer de ese pan, de esa ofrenda. El 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura. Aquí me dijeron levadura en el ingrediente. ¿Qué creen? Aquí hay que quitarla. Hay dos sentidos para la levadura en la palabra de Dios. Ubican cuando les hablo el león, ¿en qué les viene en la mente cuando habla Dios, habla la Biblia de león? ¿Qué les viene a la mente si digo el león de Judá? ¿Quién es? Jesús. Pero hay otro león también ahí que anda rugiendo. ¿A quién se refiere? A Satanás. Todo lo que hay en la Biblia es una balanza, tiene algo positivo, algo negativo, esas naturalezas. Nosotros debemos de adquirir que muera la naturaleza mala y debemos adquirir la naturaleza buena. En la palabra de Dios, la levadura habla que leuda, que echa a perder las cosas, ¿verdad? Habla sobre nuestro orgullo. Quitemos en la ecuación nuestro orgullo, eso que infla, eso que nos infla, eso que nos subimos al ladrillito y que somos el centro del universo. Debemos hacer a un lado eso, se debe quitar el orgullo. Ay, Señor, gracias por esta prueba, porque voy a hacer un pan. Ay, panesazo que soy. Y le voy a dar de comer a muchos y muchos van a venir a mí. ¿Qué le estoy poniendo? Levadura. Haz a un lado la levadura. El camino no es para llegar a sus caminos, a sus pensamientos, no es hacia arriba. El camino es hacia abajo. Quita la levadura, quita el orgullo, súmale humildad a tu caminar. Sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Aquí está hablando, recuerden, en horno, si prepararon esa masa en horno. Pero miren más cómo lo cocían. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Y viene el tercero, si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y la traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ofrenda encendida de olor grato. Es una ofrenda, es voluntario. En el 10, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Hay otro elemento ahí, perdón, miel. Todo lo que tú ofrendes a Dios, quita tu orgullo, quita la levadura.
¿Alguien había pasado por estos pasajes? ¿Alguien había pasado por esta lectura? Horno, sartén, cazuela. ¿De qué nos habla? ¿De qué sirve para mí hoy? ¿De qué me sirve esta historia? Y luego dice quitar levadura. Ya les expliqué qué es la levadura. Es el orgullo. ¿Les hace sentido? Sí. Oye, la miel. ¿Por qué quitar la miel? ¿La miel de qué habla? Dulzura, ¿no? La palabra de Dios es dulce como la miel, maestra. ¿Qué es? No agregues tus talentos, no agregues tu dulzura. La palabra en sí ya es dulce. La harina que tú traes aquí ya es dulce. No metas tu orgullo otra vez. No metas tus pensamientos, tus formas de creer cómo deben de ser las cosas. Físicamente, si tú metes eso con miel y lo cocinas, creo que amargaría el pan. Creo que físicamente, si haces esa cocción. Esa miel amargaría el pan. ¿Qué es esto? Cuando nosotros metemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, el que nosotros creemos que debe de ser así dulce, no es nuestra dulzura, es la dulzura de Él, es la esencia de Jesús que en sí ya trae la palabra. No necesitas meter tu dulzura. Yo no soy dulce. Por más que quiera ser dulce, no me voy a comparar en lo más mínimo con la dulzura de Jesús, ¿no? Ahora, sartén. Voy a arrancar por el sartén. Y quédense grabado esto como receta de cocina. Si yo cocino en sartén, ¿puedo ver el fuego? ¿Puedo ver lo que está dentro del sartén? Sí. Si estoy viendo el fuego, es que estoy viendo las pruebas. Y estoy viendo la actitud de las personas de lo que se está cociendo en el sartén. Y luego han visto cómo algunos chefs le hacen así. Se incendia, hay más fuego. Cuando nosotros estamos siendo cocidos como un pan en sartén, las demás personas pueden ver nuestra aflicción. Las demás personas ven esas circunstancias en nosotros, ven las circunstancias que está pasando en nuestra vida y que dicen, ay, este hermano sí le está lloviendo, ¿no? Pero están viendo cómo me estoy quejando. Están viendo cómo estoy murmurando hacia eso, cómo estoy levantando más fuego, cómo está saliendo más fuego de ese sartén. Se está viendo mi aflicción, la gente se da cuenta de que estoy siendo atacado por las circunstancias y están viendo mi reacción a esas circunstancias humanamente. Me estoy quejando o si no te habías dado cuenta del fuego que estaba abajo del sartén, te diste cuenta del fuego que estaba arriba. Si alguien no se había enterado de que eras afligido, vas y te dices, ay, hermano, y es que ahora, y es que esto, y es que a mí me llueve sobre mojado, y es que busco esta opción, y es que busco aquella, y nada se me cumple, nada tengo. ¿Qué hice? Eso es cuando estamos siendo cocinados en el sartén. Ahora la olla. La olla es puesta, estás viendo el fuego, pero normalmente la olla está tapada. La gente está viendo tu aflicción, está viendo esas pruebas, está viendo esa carga, esa situación que tienes, pero por dentro tú estás alabando y agradeciendo a Dios. La gente no se da cuenta que estás sufriendo por esa situación. Tú estás en silencio, pero no puedes esconder la situación que está a tu alrededor. Y hay personas que se sorprenden, que dicen, wow, la fortaleza de este hermano. ¿Le pasó esto? ¿Le pasó aquello? ¿Le está pasando tal cosa? Y mira, glorifica a Dios. ¿Se dan cuenta cómo es ser cocción en una olla? Wow, viene el horno. ¿Cómo es el horno? No se ve el fuego, no se ve lo que se está cocinando adentro.
¿Qué está pasando alrededor con las personas? Las personas no tienen ni idea por lo cual tú estás caminando, cuál es esa prueba, cuál es ese fuego. Nadie ve esa aflicción y nadie ve tu queja, nadie ve tu sufrimiento. Es esa parte que ¿cómo sale mejor el pan? Cuando sale del horno. El fuego está allá adentro, la aflicción está allá adentro. Y el pan empieza a crecer y empieza a hacerse un pan hermoso, riquísimo, porque tú estás dándole gloria a Dios. Puedes estar conviviendo con personas y ni por aquí les pasa que estás pasando por una situación muy difícil en tu vida, muy difícil en tu familia, muy difícil en el trabajo, muy difícil en la escuela. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Está haciendo un pan gourmet. Está haciendo un pan riquísimo. Luego dicen, leí una receta, que cuando está la masa, dice, si quieres que se vea bonito el pan, dice, hazle 2 cortadas con un cuchillo filoso arriba a la masa. ¡Wow! Gloria a Dios. Viene ese cuchillo, viene la espada de la palabra. Ahora, ¿quieres que se vea, cuál es la palabra? Como tipo gourmet o tipo artesanal. ¿Quieres que se vea un pan artesanal? Ya que está la masa, ya que lo cortaste, espolvoréale harina. Ponle más palabra. ¿Se dan cuenta? Se va a ver más artesanal. Estamos en manos de Dios. Regresemos al sartén. Ubican cuando el chef está haciéndole así y está la flama así. ¿El chef suelta el sartén? No. Sigue estando en su mano. Aún así nosotros nos estemos quejando, aún así nosotros estemos sufriendo y le demos a conocer a todos, aún así Dios nos sigue sosteniendo de su mano. Él no se espanta por ese fuego. Tú ves a un chef con experiencia, siente el calor, siente la llama, pero ¿qué dice? Estoy cocinando y va a quedar riquísimo. Estoy dando mi sazón, estoy dando lo que estos ingredientes necesitan. Estoy dándole el tiempo necesario para que la gente coma de este pan. Pero nunca nos suelta. Ahora, ¿ese pan para quién es? ¿Ya les quedó claro que Dios quiere hacer un pan de nosotros? ¿Para quién? ¿Para quién es el pan? ¿Para los demás? ¿Para compartir? ¿Para hacer una ofrenda? ¿Para su honra y gloria? Es eso, Claudia. Es un pan para Él. Ay, ¿cómo? ¿Para Jesús? Acompáñenme, por favor. Juan 21, 1. Juan 21, aquí Jesús ya estaba resucitado. Ya estaba Él en gloria. Él ya había ido a dar la ofrenda de su sangre de la expiación con el Padre y se estaba apareciendo a sus discípulos. Y hay en 2 ocasiones donde Jesús resucitado les dice a sus discípulos, miren, 21:1, les voy a leer la historia. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Había 7 discípulos ahí. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Ya se acuerdan de qué pasaje estoy hablando? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer?
Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan le dijo a Pedro, oye, hey, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Oh, ¿saben qué hizo aquí? Dice que la barca estaba como a 200 codos. Esto es aproximadamente, imagínense, 100 metros de la orilla. ¿Por qué Jesús les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Hay otro pasaje que también les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Por qué ahora el Cristo, Jesús resucitado, ahora sí tenía hambre? ¿Por qué cuando estaba en el desierto como hombre que estaba siendo probado por Satanás y que tenía hambre, que le dijo, si realmente es el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan? Dice, no solamente de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Cuando se presenta ante la mujer de Samaria, que los discípulos fueron a comprar comida, regresan y que dicen entre ellos, oye, yo creo que el Señor ya comió porque lo vemos muy tranquilo. O sea, todos teníamos hambre y vemos que Él está muy campante. Me imagino que Él ya comió. Y le dijeron, Señor, ¿ya comiste? No. ¿Qué dijo Él? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. A ver, si eso era, piensen esto, si eso era cuando Él estaba como hombre aquí en la tierra, ahora ya resucitado, y me rasco la cabeza. Señor, ¿ahora por qué te dio hambre? ¿Por qué tienes hambre? ¿De qué estamos hablando aquí? Era el proceso que habían pasado sus discípulos. Cuando habla de que Satanás pidió a Dios a Pedro para zarandearlo como a trigo, le dijo, yo clamo a ti para que no falte tu fe, para que no falte tu incienso. Que no falte tu incienso en esa prueba, en lo que te están zarandeando, en lo que te están apartando como trigo, como hijo de Dios, para que tus actitudes sean conforme a un hijo de Dios. Que no falte tu fe. ¿Qué le dijo Pedro? No, hombre, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Y qué pasó después? Pedro, 3 veces me vas a negar. ¿Lo negó? Sí. ¿Pero qué había dicho él? Yo voy a la cárcel, yo muero por ti. No lo hizo. Dios le estaba dando la oportunidad de que preparara pan, para que en este momento que viniera, ¿tienes algo que comer? Dame de tu pan. Quiero saciarme de ti, quiero agradarme contigo. Y Pedro no lo hizo. José vimos que sí lo hizo. Entonces, cuando dice que aquí estaban a casi 100 metros de la orilla, dice que Pedro se ciñó sus ropas, que porque se las había quitado. ¿Qué se había quitado, Pedro? ¿Qué estaban haciendo toda la noche? Estaban pescando. ¿De dónde lo sacó el Señor Jesús a Pedro? De pescar. ¿Qué quiere decir? A veces estamos desilusionados. A veces estamos perdidos. A veces no tenemos ese sentido de orientación y regresamos a hacer cosas que hacíamos antes, cuando no éramos cristianos. Nos quitamos esta vestidura. Pedro se quitó esas ropas. Pedro se quitó ese mandato que le había dado el Señor. Sígueme. Regresó a las andadas, por así decirlo. Pero el momento en que le dice Juan, oye, es el Señor. ¿Juan lo vio que era el Señor? ¿O Juan lo oyó que era el Señor? Porque dice, Jesús estaba ahí y ellos no sabían que era Jesús. Y en varias apariciones que tuvo Jesús, cuando iban a Emaús, no sabían que iban con Jesús. Pero dicen, pero nuestro corazón ardía cuando abrió las Escrituras. Mi corazón ardía, es el Señor.
regresan de Emaús a Jerusalén, están todos reunidos y están platicando ellos que ahí están. Y Jesús se aparece entre ellos, atravesó paredes, atravesó todo, y les dijo, ¿tienen algo de comer? La segunda vez que les dice ahí, ¿tienen algo de comer? ¿Cómo un cuerpo resucitado, santificado, tiene hambre? Cuando uno termina de comer, ¿cómo se siente? Satisfecho, saciado, lleno. Y cuando termina de comer se siente satisfecho. ¿Qué es lo que a uno le sale a quien nos dio de comer? Gracias, Jazz. Estuvo riquísimo. Gracias, Carmen. Estuvo riquísimo el pan. Se siente agradecido. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? ¿Por qué escuchó la voz del Señor? ¿Cómo es que supo? Dice, yo soy el pastor. El que escuche mi voz vendrá a mí. No nos guiemos por los ojos. Hay que guiarnos. Cuando estuvieron pescando toda la noche, regresando a las andadas, regresando a tu naturaleza, cuando estás en tu propia voluntad, no vas a encontrar alimento. Pero cuando Jesús le dijo, tiren la red al lado derecho, ¿qué pasó ahí? Era una red tremenda, 153 peces. Y ya hemos escuchado prédicas de esos 153. Y dice que la red no se rompía. ¿Por qué antes sí se rompió la red? Porque ahora la red no se rompía. Y dice que Pedro, en esa parte de nuestra voluntad, en esas noches espirituales, en esa noche de angustia, debemos ir a los pies del Señor y decirle, Señor, háblame, quiero guiarme por tu voz. Esa voz que viene y nos dice, acuérdate de este versículo. Acuérdate que estuviste hace 3 años en una situación similar y no te venció porque yo estuve contigo. Entonces empezamos a reconocer su voz. Empezamos a reconocer por medio de la palabra que es Él el que nos está metiendo en esta circunstancia para que nos pida algo dentro de nuestro corazón, para que nos haga ese pan, para dar alimento a Él. Cuando a Pedro le dijo, dice que se ciñó. ¿Qué hizo? ¡Ja, ja, ja! Llegó mi Salvador. Ahora sí, lo que hice atrás, nada me va a parar. Me ciño. ¿Para qué? Para seguirlo ahora a Él. Sí resucitó. Sí es verdad todo lo que nos dijo, todo lo que yo estaba dudando, todo lo que estaba pendiente en mi cabeza, en este nido, eso se va. Y me pongo las vestiduras de Él. Y se avienta al agua. O sea que Pedro sí sabía nadar. ¿Ya viste a dónde voy? Señor, si eres tú, déjame ir contigo cuando estaba caminando sobre el agua. Cuando empieza a ver los problemas, empieza a ver la tempestad y se empieza a hundir, ¿qué dijo Pedro? Señor, sálvame, estaba desesperado, sálvame. Y Jesús llegó y lo rescató. Ahí no sabía nadar. Quiere decir que Pedro sí sabía nadar. Él atravesó ese mar de amargura. Él atravesó esas aguas, esa tempestad, esos problemas. Señor, mis ojos están en ti. No importa lo que tenga que hacer. No importa cuánta agua trague, cuántas situaciones en mí me afecten. Señor, mi vista está en ti. Te voy a seguir, Señor. No esperó a que la barca llegara. Él se fue y puso como su meta a Jesús. Hay un cambio en nosotros. Y dice que cuando llegaron a la orilla, en ese pasaje, dice que el Señor Jesús ya tenía lumbre, tenía un pez y tenía pan para darles de comer. Como diciendo, todavía no están hechos un pan. Les doy fuerza, les doy alimento. ¿Se acuerdan de Elías? Que aventó la toalla, dijo, quiero morirme, Señor, que se va al desierto. Se durmió, lo despierta un ángel, le da de comer pan una vez, se duerme, se despierta, le da de comer otra vez pan. Un pan es para fortalecer nuestro exterior, nuestro cuerpo, y otro pan es para fortalecer nuestro interior,
nuestra alma y nuestro espíritu, para que caminemos 40 días y 40 noches. Elías caminó sin parar 40 días y 40 noches. ¿De qué nos habla el número 40? De prueba. ¿De qué nos habla el día y la noche? El día de gozo, la noche de dolor. Vamos a caminar en la prueba, vamos a tener fuerza alimentándonos del pan de vida que es Jesús para soportar cualquier aflicción, cualquier problema. Y vean lo que dice Jesús en Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3 le está dando un mensaje el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea. Le está dando un mensaje ahí. Y le dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Y qué dice? Y cenaré con él. ¿Qué es lo primero? Ubican que este versículo lo usamos mucho para llevar a salvación a personas. ¿Aquí a quién le está hablando Jesús? Le está hablando a cristianos. Le está hablando a la Odisea, le está hablando a una iglesia, le está hablando a gente que ya es salva. No es un versículo para recién nacidos, es un versículo para los que ya formaron un pan. Estoy aquí en la puerta. Es como está llegando. ¿Tienes algo que comer? Tocaré a la puerta, entraré contigo, cenaré contigo y después cenarás conmigo. ¿Qué debemos de ser nosotros primero para que recibamos alimento de Dios? ¿Qué debemos de ser nosotros primero? Nosotros debemos ser primero una ofrenda. Debemos ser una ofrenda voluntaria, no forzosa, no a regañadientas, es en nuestra voluntad. Señor, no entiendo por qué esta situación, pero alabo tu nombre. Tu palabra dice, Señor, que tú todo lo haces para bien, que tú tienes el control de las cosas. No entiendo cómo, Señor, pero te doy gracias. Ahí está formando un pan el Señor. Pero, ¿qué pasa si somos como que medio pan? Miren, vamos a Jeremías, no, ¿dónde estoy? Uy, Isaías, espérenme tantito porque, sí, Oseas, vamos a Oseas. Oseas 7. Si tenían alguna duda, en donde Dios ve a su pueblo, al pueblo de Israel como un pan, creo que aquí vamos a aclarar eso. En Oseas 7, el título en el 1 dice, en el título dice iniquidad y rebelión de Israel. Y aquí está hablando de Efraín. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengan en memoria toda su maldad. Ahora les rodarán sus obras, delante de mí están. Es decir, no hay redargüimiento en su corazón y son malos. Era cuando se separan las tribus. Las 10 tribus se van al sur y las 2 tribus quedan en Jerusalén. Está hablando de esta parte de Samaria, de donde era la mujer que fue a ver Jesús en el pozo, la samaritana. A eso está hablando aquí. Y vean, aquí está hablando de cómo cayó en maldad otra vez el pueblo de Israel. Y vean en el 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín fue torta no volteada. Fue un pan crudo. ¿Quién tenía que comer de esa ofrenda? El sumo sacerdote.
En nosotros, cuando ya tenemos esa ofrenda, el pan, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, Él debe de comer. Si un sacerdote o usted o yo comemos el pan crudo, va a entrar en nuestro cuerpo y ¿qué va a pasar? Nos va a enfermar y nos va a hacer daño. Dice que Efraín estaba mezclado con los pueblos. ¿Qué es mezclado con los pueblos? Ni frío ni caliente. Apocalipsis 3 otra vez. Apocalipsis 3, 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, más que... Cuando somos tibios, cuando no estamos, que no soportamos el calor de la prueba y que nos quejamos y nos salimos del plan perfecto de Dios y estamos caminando en nuestra voluntad, ¿qué está pasando aquí? Somos tibios. ¿Por qué viene esta? ¿Les hace sentido ahora por qué Dios vomita a los tibios? Se les abrió el entendimiento sobre este versículo. Mucha gente lo ve este versículo diciendo, ay Dios, qué malo. Es que hace daño. Si nos comemos un pan crudo, hace daño y lo regresa. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Que seamos una hogaza de pan para alimentarlo a Él, para agradarle a Él, para que Él esté satisfecho y diga, gracias. George, te voy a compartir algo. Perdón por la hora. Estábamos en una clase. Había unos 30 estudiantes. La edad promedio ahí es como de entre 18 a 21 años. Estábamos en Oaxaca. Y es una clase que normalmente esa clase es de 2 horas, pero creo que nos fuimos a una clase como de 4 horas. O sea que me falta todavía. 4 horas. Es una clase, diría teoría y práctica. Más práctica que teoría. Alabando a Dios. La presencia de Dios ahí estaba hermosa. Algo hermoso. Y el pastor, después de esas 4 horas, escuché que dijo algo. Dice, como paréntesis, ese pastor empieza a hablar y de repente se queda callado, voltea para arriba. Es que Dios dice tal. Él está en el Espíritu en todo momento. Fue una clase en el Espíritu. Se detiene y dice, porque estábamos dando gracias a Dios por esa experiencia, por todo lo que había hecho ahí, las bendiciones que había derramado. Estamos dando gracias. Y dijo, George, vas a acordar lo que dijo. Nuestro Señor Jesucristo está agradecido. ¿Te acuerdas? Él está agradecido, Él está satisfecho. Wow. ¿Cuándo habían escuchado ustedes que Jesús estuviera agradecido de nosotros? ¿Qué pensarías? Como que el pastor se equivocó, como que no le llegó bien la señal de radio. ¿Cómo que Jesús está agradecido? Si yo estoy agradecido por lo que hizo, todo lo hizo Él. ¿Qué encontró ahí? ¿Cómo es la casa de oración ahí? Es un horno. Es un horno cerrado. Estaba cociendo pan ahí. ¿La viste? Estaba satisfecho de esas hogajas de pan, de esos chavos de 18 o 21 años entregándoles sus vidas a nuestro Señor Jesús. Encontré pan en estos jóvenes.
encontré pan en esta descendencia. No, Dios sí sabe de qué vienen, de qué historias vienen esos jóvenes. Vienen de la sierra de Oaxaca, vienen de hechicería, vienen de maldiciones, vienen de maltratos. No terminaría de explicarles de dónde vienen. Tu historia, la mía, a comparación de ellos, sería de kindergarten. Y ahí dándole todo al Señor. Dice, Señor Jesús está agradecido, está satisfecho. ¿Ya te hace sentido lo que dijo? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Cómo va tu pan? ¿Cómo va tu pan? Para que el Señor Jesús te diga, gracias, estoy satisfecho. En todo tu dolor, en todas las circunstancias que yo he puesto en tu caminar, no has quitado tus ojos en mí. ¿Se dan cuenta? ¿Quién quiere ser un pan el día de hoy? Puedes poner, vamos a empezar a hacer un pan. ¿Qué les parece si cantamos una canción, pero órenla? Órenla. ¿Qué está hablando el Señor Jesús aquí? Hijitos, ¿tienen algo que comer? Tengo hambre. Tengo hambre de tu fe. Tengo hambre de tus sueños. Tengo hambre de ese enojo que traes. Suéltalo aquí. De esa amargura que traes. De esa amargura que traes, déjala aquí.